nombre de Jesús. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. El pueblo del Señor le espera. Estamos esperando al Señor. Quiero, mis hermanos, que en ese mismo tenor y reverencia cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Hoy tenemos una petición muy especial. Aunque se oró, quiero hacer énfasis una vez más. Y es por los inmigrantes. Aquí la Escritura nos dice en Deuteronomio 10, verso 19: amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. En Éxodo 23, verso 9 dice: no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Levítico 19:34 nos dice: como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Yo, Jehová vuestro Dios. Deuteronomio 27, verso 19 nos dice: maldito el que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y de todo el pueblo. Amén. Padre, en esta hora queremos estar en la intuición y en la guianza que nos enseña tu palabra. Quiero mencionar esta lista de peticiones, que son unas 5 peticiones, como base para este día, para nosotros inclinarnos a ti y reverenciarte por encima de todas las cosas, agradecerte a ti, en nosotros venir a orar por aquellos que en nuestra iglesia, en nuestra familia y en toda tu santa iglesia que están aquí en los Estados Unidos necesitan sus documentos de inmigración, más bien estar legal en esta nación. También por aquellos en tu misericordia, que usted toque el corazón de los políticos y permita una amnistía para la legalización de millones de indocumentados aquí en los Estados Unidos. Por esos hermanos en Cristo, familiares y amigos que están en procesos, o más bien en papeles migratorios. Por esos hermanos en nuestra iglesia que tienen familia en sus países y necesitan estar junto a ellos. Que Dios en su misericordia rompa toda barrera migratoria, toda distancia y todo obstáculo. Señor, mire esa caravana de inmigrantes que viene por la frontera de México. Que en tu misericordia, oh Dios, ellos puedan entender que la bendición no consiste en salir o dejar sus países, en dejar sus familias, sino en buscarte a ti mientras tú puedes ser hallado. Padre, necesitamos que extienda la misericordia como usted la extendió a favor de nosotros. Porque un día yo fui indocumentado, un día muchos de los que están presentes han sido indocumentados. Padre, no se me puede olvidar que un día muchos de nosotros fuimos indocumentados, que podemos aplicar lo que hemos sido extranjeros. Padre, ayúdanos a tener misericordia por el necesitado, por la viuda, por el huérfano, a no pervertir el derecho del huérfano, a no pervertir el derecho de los necesitados, a no pervertir el derecho de aquellos que están en orfandad. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia, ayúdanos a manifestarnos conforme al Dios de misericordia que usted nos ha enseñado que usted es. Bendice la iglesia. Bendice cada uno de los integrantes que forman esta iglesia. Déjese sentir una vez más, usando a tu siervo para obra, para gloria de su nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, te puedes sentar. También el coro lo puede hacer.
Quiero saludar a esta hermosa iglesia y la quiero saludar en el nombre más bello que ha existido y que existe y que existirá en esta tierra, que se llama en el nombre de Jesús. Amén. Es el nombre más bello que ha existido, que existe y existirá. No hay nombre más hermoso que se llama el nombre de Jesús. Jesús es Señor en los cielos. Jesús es Señor en la tierra. Y como también establece la Escritura, Él es Señor aún en los infiernos. A Él hay que guardarle reverencia porque Él también es Señor. Quiero saludar a la iglesia en esa paz, en ese amor, para que nos mantengamos seguros, prosiguiendo hacia la meta, prosiguiendo hacia adelante. Quiero seguir hablando bajo este tema. Es un tema muy evangelístico, en la cual debemos estar claros cuál es el único medio que Dios ha establecido a través de los tiempos, a través de las edades, a través de toda la crónica que tenemos en la Escritura. Siempre Dios ha obrado por medio de un mediador. Siempre el Señor ha estado trabajando de esa forma. Los reyes de la antigüedad tenían profetas que estaban al servicio de ellos, para que esos profetas intercedieran y comunicaran el mensaje de los dioses para su nación. Nosotros servimos a Dios verdadero. Israel, conforme a la historia bíblica, servía al Dios verdadero. E Israel, siempre que salía a la batalla, y si estaba en obediencia a Dios, siempre ganaba en la batalla, porque Israel servía al Dios vivo, al Dios vivo. Y es un honor el servir al Dios vivo. Al observar los discursos que el apóstol Pedro discursó, los primeros 3 discursos, Pedro discursó un discurso en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, después de Pentecostés, y el énfasis que hace es acerca de Jesús, de que el pueblo de Israel, el pueblo judío, había asesinado, había crucificado al autor y consumador de la vida. En su segundo discurso, después que el apóstol Pedro, juntamente con el apóstol Juan, están en el frente del templo, llamado en el templo de Salomón, y estaba en la hermosa, en el pórtico, oran por un inválido que tenía bastante tiempo de estar en esa condición. Y conforme a la Escritura, ellos le dijeron: nosotros no tenemos oro, nosotros no tenemos plata, pero lo que tenemos te vamos a dar. Y oraron por él, y el cojo dice que danzaba como los corderitos de la manada. Eso provocó tremenda discusión y tremendo vituperio en contra de Juan y en contra de Pedro. Y Pedro, en ese discurso, nos habla de cómo el mediador no es, más bien en el discurso del capítulo 3, nos habla, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos, como a mí, a Él oiréis en todas las cosas que Él os hable. Se arrastró citando, como lo hacemos los expositores de estos tiempos, citando la herramienta que Dios ha puesto en nuestras manos. Pedro citaba la herramienta que él poseía en sus manos, que era el rollo, la palabra de Dios, desde Malaquías hasta los libros de Moisés. Y él citó lo que él tenía en las manos, diciendo: toda alma
quien no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Pero estaba citando de que esos eran los días que los profetas habían anunciado. Y citando a Deuteronomio 18, verso 15, Deuteronomio 18, 18, Deuteronomio 5, del 22 en adelante, citando todo lo que él había leído y escudriñado. Pedro se detiene y en su tercer discurso, ese es el segundo, en su tercer discurso, que él está envuelto, pero él seguía firmemente entendiendo y impartiendo, o más bien impartiendo la seguridad para llegar a Dios. Tenía que ser por medio de ese mediador llamado Jesús. Un mediador, decía también Juan Carlos el domingo pasado que despidió, siempre tiene una actitud, el carácter del mediador siempre es de pacificación, es pacificador. Y tiene que estar en paz con ambos lados. Tiene que tener una diplomacia y una moralidad para interceder en ambos lados. Nunca un mediador se inclina ni para uno ni para otro. El mediador es imparcial. Por eso Dios era completamente, pues más bien Jesús era completamente Dios y era completamente hombre. Mediando entre usted y entre Dios. Mediando entre la humanidad y entre Dios. Nadie puede llegar a Dios si no puede ser por medio de ese mediador. Un solo mediador. No son dos, no son tres, no son cuatro, no son cinco. Es uno solo. Oye lo que dicen aquello que nosotros, Dios nos ha permitido tener en nuestras manos. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4, verso 2. Eso fue lo que Pedro citó en su tercer discurso. Habían dos apóstoles que eran como dos cabezas. Eran dos individuos que estaban dirigiendo el remanente. El Señor comisiona a Pedro para que pastoree su grey. Pedro, con tantas influencias del legalismo, del judaísmo, del legalismo y de tanta saturación, tenía un poco de problema para poder seguir y conquistar y alcanzar los gentiles. El apóstol Pablo, un hombre más abierto, un hombre con una mentalidad helenista, pero transformado por el poder del Espíritu Santo, Dios lo toma y también el énfasis que hace es el mismo. Tanto Pedro para los judíos como Pablo para los gentiles, y también cubría los judíos, decían lo mismo. Porque hay un solo Dios, decía el apóstol Pablo. No hay muchos dioses, como dicen los politeístas, como dicen los panteístas, que todo es Dios. Pan es todo, teo es Dios. Poli es mucho, es pluralista, teo es Dios. Es uno solo. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y él hace su énfasis claro. Jesucristo, hombre. La teología paulina es una teología en la cual todo el que se concentra en ella, si hay un error, inmediatamente se desvanece. Si hay un error de cómo tú acercarte a Dios, Pablo, Dios lo comisiona para darnos a nosotros esa instrucción, para darnos a nosotros para nosotros tener esa pericia
y que toda confusión se vaya. Pablo tiene que dirigirse a los Gálatas, que eran los famosos galos. Los Gálatas eran una tribu en la cual subieron con muchas costumbres paganas. Pero cuando el Evangelio llega, que Pablo fue el que llegó en su primer viaje misionero, lleva a Cristo. Usted sabe que ni aún el mismo Cristo podía estar en todos los lugares. Y Cristo dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Alos. Traduzco, para que venga el otro Paracleto, el Alos Paracleto, es decir, el otro Consolador. Para que Él culmine lo que yo comencé. Porque Cristo era hombre. Y Él, en la calidad de hombre, no podía estar en todos los lugares. Los apóstoles eran hombres. Y en la calidad de hombre no podían estar en todos los lugares. Ponían la simiente, se iban. Pero cuando se iban, había cierto espacio en el tiempo en que las falsas herejías entraban. Y Pablo tuvo que enfrentar aún a su propio compañero de misiones, a su propio compañero de labores, llamado el apóstol Pedro. Porque Pedro se dejó influenciar y trató de enseñar que además de la cruz había que traer otra cosa para poder agradar a Dios. Cruz más ley, gracias más ley. Y no funciona así. Cito. Pablo nos dice aquí, entonces, él prosigue en el capítulo 3 del libro de Gálatas. ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Por qué se introduce la ley? ¿Para qué sirve la ley? Pablo expresa que la ley fue introducida por causa de las transgresiones. Lo que quiere decir es que donde no hay ley, no hay pecado. No se puede condenar a una persona por hacer algo que no está prohibido. Por tal razón, la función de la ley es definir el pecado, pero no puede hacer nada para remediarlo. Cuando nos quedamos con un evangelio de ley, lo único que nosotros nos hacemos es perito en descubrir las faltas. Es un perito en descubrir las imperfecciones. La ley, nosotros no podemos agradar a Dios nosotros no podemos ganarnos a Dios por guardar la ley. Yo no me gano a Dios, pero por yo obedecer la ley sí agrado a Dios. La ley está ahí. Y Pablo da una enseñanza acerca de esto, de lo que es la ley. Y nos habla, dice que hasta que viniese la simiente a que fue hecha la promesa. Hasta que viniese la simiente, hasta que fue hecha la promesa. Recuérdense que la promesa no fue hecha a la ley. ¿A quién se le hizo esa promesa? Si usted se detiene a meditar en la herramienta que Dios ha puesto en nuestras manos, que es su palabra. En la crónica que hice el pasado domingo, decía que se crea al hombre
se establece la habitación donde vive el hombre, se establece la facilidad para que el hombre esté. Hay 2 capítulos que Dios establece para establecer, o más bien para narrar con detalles indubitables de la creación del hombre. Y conforme a la alabanza dice, la Biblia dice, excelente, porque eso es. La Biblia dice que Dios no cree en nosotros varón y hembra. No fue varón, ni hembra. Varón y hembra. Por eso los padres tienen que definirle claro los sexos a sus hijos. Que no sea el sistema, que no sea la escuela, que no sea aquel sociólogo. Es usted, porque usted tiene la herramienta en su mano. La palabra de Dios. Y en esa crónica vemos cómo el hombre se revela, vemos la hostilidad del hombre y vemos de cómo el hombre comienza a desobedecer la ley divina. Vemos la ira de Dios, pero vemos la promesa del Señor que se le hace al hombre llamado Abraham. Dice, esa promesa nos dice el apóstol, hablando de esa promesa, voy a ir un poquito más atrás, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Que por la fe, Pablo viene arrastrando que ese mediador que Él nos trae, que Él permite que esté en esta tierra, es un mediador que va conforme a la promesa que se le hizo a un hombre llamado Abraham. Y por eso usted observa que a través de toda la crónica de la Escritura nos damos cuenta que Moisés, que es el hombre que establece lo que se llama es que oficializa lo que se llama ser un profeta. Aunque quien establece la escuela de profetas es Samuel, muchos dicen que fue Elías, pero Samuel fue quien establece la escuela de profetas, en donde estudiaban la Escritura y estudiaban cómo proyectar el mensaje dado por Dios a ellos como profetas. Lo mismo que nosotros estamos haciendo ahora, que estudiamos la Escritura para tratar de proyectar el mensaje que Dios nos ha dado, de modo que no provoque confusión, de modo que el que escuche el mensaje lo pueda entender, y si no lo entiende del todo, si se mantiene en este camino, como dice la Escritura andante que fue Jesús, si permanece en este camino, seréis verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad divina nos hace libre, pero hay que permanecer en ella. Entonces, vemos que esa promesa, el apóstol nos dice, habla la promesa del Espíritu, pero vamos a ver si seguimos entendiendo el asunto, para que no caminemos en el mundo como aquellos que no tenemos nada que palpar, que solamente somos una parte espiritual. No hay otra parte que la somática. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Pablo está hablando como era, recuérdense que Pablo era un doctor en leyes. Pablo era una persona que conocía derecho, sabía leyes. Y Pablo, por eso es que en su obra cumbre llamada el libro de Romanos, hay lo que llama un codicilo, que es cuando él comienza, entonces como que hace una elaboración de ciertos capítulos. Usted observa que del capítulo 1 hasta el capítulo 8 se encarga de desnudar el pecado de nosotros los seres humanos. Toma al judío, que es el religioso, toma al gentil, que somos nosotros, toma al intelectual, los griegos representan al intelectual y también a los gentiles. Entonces toma a aquel rico, toma al pobre, a todo el mundo que estamos mal.
Y desde del capítulo 1 hasta el 8, recuerde que en el 8 que define el asunto de la predestinación y que define de que si somos hijos de Dios, y la definición de los que son hijos de Dios son guiados por Dios por medio del Espíritu Santo. Y en el 9 comienza a hablar específicamente de Israel. El 10, el 11, esos 3 capítulos. Y después en el 12 entra otra vez en los asuntos de la iglesia. Entra otra vez en el 13, en el 14. Recuerden que en el 13 habla de la ley, de que el guardia no anda o el policía no anda con la pistola de mano, que no se puede provocar, que para usarla que anda. Y nos habla del amor al prójimo. En el 14 nos habla de lo que llama la comprensión y de no juzgar a destiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sigue aquí el Señor diciendo: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Oye, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Son varias. Y a su simiente, una sola. No a sus simientes. Oye, las promesas. Son muchas las promesas que Dios nos ha dado. De protegernos mientras estamos en la tierra. De darnos familia. De bendecirnos, siempre vaya conforme al pensamiento de Él. Tantas promesas, de pruebas también, de enfermedades también, aunque uno diga que no, aún hasta de muerte para tornarnos esto. Esas son promesas, dirá uno, porque hay que coger la buena, pero también hay que coger las que son malas. De angustia, porque si yo hago la cosa mal y yo todo el tiempo me va bien en todo lo que yo hago, ¿qué esperanza hay para yo arrepentirme? Porque a mí me está yendo bien en todo. ¿Y para qué arrepentirme? Muy bien. Por eso es que es muy delicado cuando Dios endurece el corazón. Porque cuando Dios endurece el corazón, muchas veces a ti te va todo bien. Entonces a mí me está yendo bien. ¿Por qué yo estoy mal delante de Dios? Y el Señor Jesús dice: bienaventurados aquellos que lloran. Pero dice, nos habla de aquellos que ríen, que se gozan. Dice que su risa se convertirá en lloro. Sigue el Señor diciendo: no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como a uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Por qué nosotros, cuando nos detenemos a estudiar la Escritura, nos damos cuenta que este hombre que se le promete descendencia por medio de uno, y dice la Escritura, conforme a los historiadores, Abraham sale de Ur de los Caldeos cuando tenía una edad de 66 años, porque cuando él llega a Padán Aram tiene 75 años. En Padán Aram, lo que hoy es Aram, lo que hoy es Siria. Y cuando llega a ese lugar, cuando llega a Siria, por eso los sirios le llaman los arameos. También el término, Aram es del término Siria, búsquenlo en los diccionarios. El origen. Entonces, cuando llega a Padán Aram, ¿qué edad tenía Sara? Si Abraham le llevaba 10 años, tenía 56. Pero la mujer se mantenía, porque la mujer se veía bien donde quiera que llegaba. Pues uno se enamoraba de ella. Era, lo dicen por ahí, era un cromito. Era buena moza. Entonces, Abraham, cuando se le promete eso, Abraham, como todo nos pasa, que en algunos momentos falseamos, en algunos momentos titubeamos, en algunos momentos no nos va conforme a lo que nosotros esperamos. Y eso a nosotros nos hace temblar. Aún un vehículo, que lo prende y en algún momento ya llega un tiempo que con el tiempo comienza como a temblar. ¿Qué es lo que está pasando? Como que no está sereno. Y ya hay algo que no está cambiando. Entonces se le comienza a cambiar cable, que asunto, que bobía. Comienza otra vez. Y así muchas veces en la fe uno tiene que hacer ciertas renovaciones. Abraham comenzó a titubear. Recuérdese que Abraham es el padre de la fe.
se le promete. En el 15 del libro de Génesis, dice la Escritura que Abraham, un poco desesperado, le dice al Señor: a mí no me va a heredar la promesa que tú me has hecho, pero a mí no me va a heredar sino ese Damaseno. Es Eleazar el Damaseno. A mí no me va a heredar. ¿Cuál era la capital de Estiria? Todavía creo que sigue siendo Damasco. Entonces, ¿de dónde era? Si era Damaseno. Era de Siria. A mí no me va a heredar. Entonces, ¿qué sucede? Que Abraham, ahí hay un pacto, la confirmación de esa promesa. Y comienza el pacto que es un pacto abrámico, llamado el pacto incondicional. El Señor lo llama a que tome varios tipos de animales. No usa animales vacunos, sino que usa animales ovejunos. Usa 3 cabras y 3 corderos de 3 años. No usa cordero, porque el cordero solamente llega hasta 1 año. El carnero, después de 1 año, se le llama carnero. Y eran de 3 años. Y 3, a lo menos 3 tórtolas. Y conforme al detalle que da la Escritura, nos dice que Abraham partió por mitad los 3 carneros y los 3 corderos. Pero las tórtolas no las partió por mitad. Cayó en sueño profundo. Ya estaba cansado en la noche de espantar los pájaros del campo para que no se comieran su sacrificio. Cuando Abraham se cansa, queda dormido. Y dice que pasó un fuego por medio de los 3 animales, o más bien los 6 animales, me permiten. Por medio de los 6 animales pasó el fuego. Pero Abraham no pasó. Si yo me traslado a la costumbre de la época, puedo entender lo que sucedió en ese acto. En la costumbre de la época, cuando se hacía pacto con condiciones. Si yo pactaba, por ejemplo, con Cristo, con cualquiera de ustedes, y esa era el testimonio que existía de una forma que se exteriorizaba, yo pasaba el que estaba pactando conmigo, simbolizando y significando que cada parte tiene que hacer su trabajo y tiene que ser fiel a ese pacto o a ese acuerdo o a ese agreement que han hecho ambos. Como el que pasó fue Dios, el fuego simbolizaba a Dios. El pacto está simbolizando que es un pacto, en el pacto abrámico, que es incondicional, que todo es de Dios, no de nosotros los hombres. ¿No me entendieron? Por eso es que nuestras promesas es en base al pacto abrámico. Y Pablo entendía muy bien el asunto. Dice aquí la Escritura, sigue diciendo: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas a sus simientes, no dice a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de uno. Abraham, después de ese pacto, se desespera. ¿Por qué se desesperó? ¿Pero por qué se desesperó? Por causa del tiempo. Y le exacerbaron o le despertaron. Su esposa le despertó eso. Le dijo que se llegue a quién, a Agar. En el 16, ¿quién nace? El hermano de Javier y el hermano de... Ay, Dios mío. Nace el árabe, dice. Nace Ismael. Porque no es Ismael, el de nosotros, y no Ismael, el de Abraham. Por allá Pablo, en este mismo capítulo, habla de esa alegoría. De la descendencia de Abraham, que son 2 las descendencias de Abraham, pero habla de la descendencia de Ismael,
la descendencia de Isaac. En el 17, ahí viene otra confirmación del pacto abrámico, de esa promesa, la circuncisión. Cada vez que un judío se acercaba, o más bien un gentil quería hacer un voto a Dios y se practicaba el proceso, se convertía al judaísmo, tenía que hacer 3 cosas. Número 1, tenía que circuncidarse. El número 2, guardar la ley. El número 3, bautizarse. Usted observa que a través del Nuevo Testamento y aún en el Viejo, ¿dónde nace la circuncisión? ¿En qué libro nace? ¿En qué tiempo? En el tiempo, ni siquiera en el tiempo de la ley. Nace en Abraham. Pero ¿dónde se oficializa ya, que se pone por escrito? Es en la ley. Pero todos los descendientes de Abraham lo practicaban. Porque ¿qué fue lo que sucedió en un lugar llamado Siquem? ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando violaron a Dina, la hija de Jacob. Dice la Escritura que los hijos de Jacob, ¿y cuáles fueron esos? 2 de ellos, que eso le costó su primogenitura, Simeón y Leví. En tiempo de paz y con pocos soldados, hicieron una tramuña ahí y mataron a todos los hombres de Siquem. Y la señal que pusieron fue la circuncisión. Jesús, más bien, Deuteronomio nos dice, Moisés dice, que no se debe circuncidar el prepucio, el órgano progenitor, en lo exterior, sino es la del corazón. Lo dijo Jeremías y todo el Nuevo Testamento se encarga de eso, de la pureza del corazón. Entonces, vemos que en el 18 es que viene ya la simiente. Pero ¿por qué viene la simiente? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Porque Dios prepara el corazón al circuncidar a este hombre llamado Abraham. Está mostrando que ya está listo para que la simiente del Mesías venga sin asunto de mentira ni hipocresía, ni venga con asunto de falacia, de nada de eso, que venga con pureza. Después de ahí es que viene la simiente y nace, que la Escritura nos dice su único Isaac. Y es bien claro, pero estamos hablando de un mediador, para dejar un poco atrás esos asuntos. Sigue aquel Señor dice la simiente, la cual es Cristo, verso 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Por qué dice 430 años después? No dice 400 años. Porque fue 430 años antes que Dios le promete a Abraham, año 1876 antes de Cristo. 1876 antes de Cristo. O 1778. Vamos a agregar como si quitaron por tanto tiempo, podemos hacer ciertas cosas, variar un año, 2 años. Entonces, se le resta 400 en el año 1448 antes de Cristo. Es que sale el pueblo de Israel, o en el año 1446. Y en ese intervalo sale de Israel, pero ¿qué pasa? Que 30 años antes, déjeme ver, hay que restarle 30, 1400, sí, se le restamos 1448,
hay que restarle 30 para... sí, en 1476, que fue en el 76 y 78, que salieron. Entonces, a Abraham se le hace esa promesa en ese tiempo, y como José, el amigo de Javier, conforme a él el pasado viernes, José llegó a Egipto, y el pueblo de Israel llega a Egipto, y después que José muere, parece que muere después de 30 años, ya el pueblo de Dios considera que es como esclavo en Egipto. Y por eso en esclavitud solamente fueron 400 años, no 430, pero 430 es el número que se computa, porque es el tiempo que se le promete a Abraham antes de su pueblo ser esclavo, juntándose la esclavitud y la libertad antes de ser esclavo. Entonces, nos sigue aquí el Señor diciendo que la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Pero ¿cómo se obtiene esa promesa? ¿Por qué Dios establece una diferencia entre la ley y establece una diferencia entre la promesa, y que la ley no estaba ahí para invalidar la promesa, sino más bien para ratificar la promesa y para llevarnos a la promesa? ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él por fe. No porque yo me lo gano, no porque yo soy bueno, no porque yo no le hago mal a nadie, sino por fe. Todo el que se acerca a Dios, hay una promesa. ¿Quién ha ido al cielo? Yo conozco el cielo. ¿Verdad? Cristo me promete. Cristo me promete. Ustedes que han estado conmigo en mala, permíteme esa expresión, van a estar conmigo en buena. Pero es una promesa. Voy a estar todos los días de mi vida. Salgan e impartan mi justicia y prediquen este evangelio. Y bauticen a todo aquel que cree en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan a todas las naciones y prediquen. Séanme testigo en Jerusalén, séanme testigo en Judea, séanme testigo en Samaria, séanme testigo en todos los confines de la tierra. Promesa de Dios. Esa es la promesa. No todo el mundo alcanza la promesa, porque uno se desespera. Si se desesperó Abraham. Pero Abraham se mantuvo. No fue que se desesperó, titubeó. Pero como Dios, oigan bien, como Dios es un Dios de una sola palabra, y el pacto abrámico fue incondicional, aunque Abraham titubeó, como Dios prometió en base a él mismo, no hubo uno superior a él para él jurar, para él ponerlo de testigo. Él juró por él mismo y él mismo fue testigo. Y como Dios es veraz, y sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso. Eso es lo que enseña la Escritura. Que Él es inmutable, que Él no varía, que sus sí son sí, sus no son no. Leí en Gálatas 3, verso 14 hasta el verso 18. Seguimos leyendo en el verso 19. Y fue añadida a causa de las transgresiones. Ya sabemos que la ley está para definir y para identificar el pecado donde quiera que esté. Y es por ello que sigue el Señor, más bien decía el Señor, que donde es el que la ley reinó, la muerte reinó, desde Adán hasta Moisés. Porque no había un pare, no había lo que señalar que esto es bueno, que esto era bueno, que era malo. El ser humano andaba era atenta a lo que el corazón le dictara, a lo que diera el corazón. Así la andábamos nosotros, y así andan muchos en el mundo, a lo que el corazón le dicte. Y muchas veces el corazón le dicta cosas buenas. Y dice, y el Señor por allí en el libro de Juan dice, si el corazón tuyo te dicta cosas buenas, y te reprende por alguna cosita mala que tú piensas. Imagínate el superior al corazón. ¿Qué opinará de ti? Imagínate Dios.
Sigue el Señor diciendo, y fue ordenada por medio de ángeles. Vuelvo y repito. Hasta que viniese la simiente que fue hecha, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Cuando vamos allá atrás, y yo leo la ley, leo el libro de Génesis, Éxodo, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, yo no veo ángeles dándole la ley a Moisés. ¿Lo entienden? El pensamiento de hoy, o más bien el pensamiento de los tiempos paulinos, no era uno solo que decía que fue por medio de ángeles. Observa lo que dijo el escritor de Hebreos. La ley fue dada por los ángeles. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Esteban, defendiéndose como gato boca arriba, dice, en el libro de... Eso fue Esteban que dijo, perdón. Y el escritor de Hebreos dice, en 7:53 de los Hechos, leí, ahora voy a leer en Hebreos 2, versos 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Aquí vemos, tanto en el uno como en el otro, que se recibió por medio de ángeles. Lo dice Pablo, lo dice el escritor de Hebreos, y personalmente creo que fue Pablo que lo escribió, pero dejámoslo ahí. Y lo dice Esteban. Pero ¿por qué lo dicen así? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Esteban? Dicen que fue por medio de ángeles. En ese entonces, uno de los puntos que es muy importante cuando uno hace el análisis en el estudio de la Escritura es irse al contexto histórico, al contexto cultural, y luego que analizamos esos puntos, entonces irnos a los contextos gramaticales y los contextos literarios y hacer todos los análisis que nos enseña la gramática para uno definir qué es lo que proyecta el corazón de Dios y nos está hablando. En este caso, tenemos varios puntos. Algunos escritores, como Ernesto Trechan, que es un comentarista del Nuevo Testamento, nos dice que pudo haber existido una angelofanía. Angelofanía. Que recuerden que en el tiempo pasado, cuando Dios se manifestaba, los teólogos han llegado a una conclusión. Cuando se habla del ángel de Jehová, está hablando del mismo Cristo. ¿Entiendes? Ese es un punto. Los rabinos enseñaban en su Talmud que la ley Moisés la recibió por medio de ángeles. Oigan, la ley Moisés la recibió por medio de ángeles. Recordemos que tanto en el capítulo 2 y verso de 15 le escribe Hebreos a los hebreos que estaban dispersos. ¿Contra quién o con quién está conversando Esteban? Es con los fariseos. Entonces él está utilizando los términos que ellos están familiarizados. Pablo le escribe a los Gálatas, aunque era una iglesia gentil, pero había judaizantes. Entonces Pablo está utilizando el término que fue recibida por medio de ángeles. Citamos el Viejo Testamento, a ver si esclarecemos. ¿Por quién fue que recibió Moisés la ley? Dice en el capítulo 19, entendiendo de cómo la ley vino y en qué circunstancia, del libro de Éxodo, y en el capítulo 20, la circunstancia que nosotros vemos que estaba sucediendo. La Biblia no me da los detalles de que Moisés vio mano a mano a Dios. En el 30 él nos dice que cuando Dios pasó, Moisés le vio la espalda.
Y el mismo Señor dice, como le dijera, tú eres dichoso, porque no hay hombre que me vea y que viva. Pero aquí nos dice en el 19, verso 17 del libro de Éxodo, dice lo siguiente. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. El pueblo, en la falda de la montaña, en la parte de abajo, la parte llana, para no subir entonces arriba. Entonces él sacó al pueblo, como Dios le había dicho, yo me voy a presentar, voy a hablar con ustedes, voy a testificar, y se quedó en el pie del monte juntamente con el pueblo. Pero él nos sigue dando detalles, nos dice, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él el fuego. ¿Dónde había descendido? Del cielo. Pero otro punto dice que fue del cielo, que él habló desde el cielo. Ay, Dios es tan grande que Dios está aquí. Está hablando aquí, allá en la China, de punta a punta también él está hablando. Y ahí estoy yo. Diría el Señor, miren hermano, es para uno ponerse los lentes aquí atrás, para uno voltear, es loco que uno queda. Porque es que uno no entiende el asunto. Es demasiado poderoso. Los antiguos como Salomón, como Nehemías, eran hombres muy diestros y entendidos. Solamente decían los cielos de los cielos. No te pueden contener. Imagínense. No te pueden contener cuanto más esta casa tan humilde que tú vas a habitar aquí. Seguimos leyendo. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre el fuego y el humo subía como humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Y quién iba a querer estar ahí? Dice, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés, ¿pero quién tocaba la bocina? Porque ¿quién iba a tener tiempo de para estar contento? Todo eso era, parece Los Ángeles, estaba todo el mundo ahí, Los Ángeles. Y estaba Dios haciéndolo de él. Temblando la tierra, todo el mundo temblando, los aires temblando. Y el animal que se acercaba ahí era muerto. No había bestia que se acercara. Todo el mundo era el corredero. Y sigue diciendo aquí el Señor, dice, iba a montar, el verso 19. Y el sonido de bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tocante. Con voz tronante, perdón. Y Dios le respondía con voz tronante. Por eso usted ve que el escritor de Apocalipsis habla con voz de trueno. Que era como de trueno la voz de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Oye bien, caerá multitud de ellos. Sigue el Señor diciendo aquí. Y también que se santifiquen los sacerdotes, que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y es ahí donde vienen los famosos 10 mandamientos. Después de eso, comienza diciendo, habló Dios estas palabras a Jehová, a Moisés, estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Y comienza a hablar, recuérdense que la ley era, todo era, no tendrás dioses ajenos, no harás imagen, no te inclinarás a ella, no tomarás el nombre de Jehová en vano. Acuérdate de Jehová en el día de reposo. O sea, ella trabajará. Y eso es el verso 13. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás. Oye, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 109, creo que hay 9, no. No. Un canto. No hagan esto, no hagan lo otro, no hagan esto, no hagan lo otro. Vemos que Moisés recibe por medio, Dios habla a Moisés como mediador.
Ahora bien, ¿tengo yo la respuesta para decir que Dios no habló por medio de ángeles? No la tengo. Vamos a dejar lo que dice la Biblia. Porque puede ser que en ese asunto hubo que llamar al ángel Ofanía. Y el ángel de Jehová le habló a Moisés. Pero, ¿puedo decir eso? ¿Puedo concluirlo? No. Porque más adelante vemos que Moisés ve parte de la espalda del Señor en Éxodo 32, que es donde da los detalles de cómo da la ley. Seguimos leyendo, o más bien seguimos citando. Dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la boca y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y le dieron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios. Dios tiene que establecer distancia entre el hombre y él, para que haya un respeto. Dios tiene que tener un mediador. No podemos acercarnos a él como si fuéramos locos. A Dios hay que tenerle respeto. Se necesita un mediador. Por eso es importante que nosotros prediquemos ese mediador. Porque si esos antiguos se acercaron a Dios utilizando ese mediador, nosotros, ¿quiénes somos? Si Dios establece que ese era el mediador en el cual había anunciado el mismo Moisés. Gloria a Dios. Observe el punto. Vuelvo y repito el 20 del capítulo 20 de Éxodo. Y Moisés respondió al pueblo: no temas, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de ustedes. Oye, que no fue para... Dios no te hace temblar. ¿Para qué? Porque es que Dios, esa es su naturaleza, su santidad. Oye, la naturaleza de Él es su santidad, su justicia. Y Él tiene que establecer distancia, porque si no nos va a matar a todos. Sé lo que dice aquí: para que no pequéis, dice, y para que su temor esté delante de vosotros, y para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Pero ven acá, entonces yo estoy confundido, porque dice que Dios es luz inaccesible. Entonces aquí dice la oscuridad. Dios se mueve como quiere, y Él hace como quiere. A Dios hay que cogerlo suave. Porque si yo me pongo a decir: ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué tú haces así? Yo creo que no ha habido hombre con más detalles y más revelación que el apóstol Pablo en esta tierra. Después de Jesús, Pablo fue el hombre clave. Es tan tal que repercuta todavía sus enseñanzas entre los judíos. Y lo miran de una forma despectiva. Dicen: ese Shaul. Porque no quieren saber de él, ni quisieron saber de él. Entonces, Pablo dice: os inescrutable, os asombrosa. ¿Quién escudriña la mente de Dios? ¿Quién puede entender a Dios? ¿Quién aconseja a Dios? Nadie. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque tengo otro compromiso. Madre Iglesia, vamos a respetar a Dios conforme como Él nos enseña. Amén. Y no cuestionemos cualquier cosa que usted no entienda. Porque, ¿por qué entiendo a Elías ahora? Muchachos, ¿por qué no entiendo a Elías? Cuando Elías estaba en el arroyo del Querib, dice que él estaba y vio esa bulla. Vio que había un ruido terrible, y él pensaba que ahí estaba Dios, porque él estaba meditando allá. Él estaba meditando en esa escritura. El mismo Moisés tuvo una experiencia con Dios.
de una forma y quiso aplicar la misma experiencia y falló. ¿Me ayudan a conseguir esa experiencia? Ismael me dio la clave, el key. Le dice el Señor la primera vez, golpea la peña. Y la segunda vez, abre la peña. Hay algún significado en eso, porque Dios eso lo tomó muy en serio. No quiero enseñar alegoría, pero la Biblia dice que la peña era Cristo. Y Cristo nada más se crucifica una sola vez. El golpe habla de la crucifixión. Y hablarle, ya a Cristo se le habla, porque ya Cristo se crucificó. Así que cuando Él regrese, olvídese de eso. Si fue tomado en serio la transgresión de Moisés, imagínate el que trajera la peña cuando regrese. Que Dios te bendiga, amada iglesia, que Dios te guarde. Y paz para cada uno de ustedes. El hermano Cristian cumple años hoy. Alguien más cumple mañana. Y Lucas cumplió ayer. Ayer fue que cumplió. Luis, ese muchacho, yo lo estaba mirando, estaba buscando escalera para mirarlo. Gracias a Dios que estoy aquí en este podio. Extienda su mano, amada iglesia. Extienda su mano. Vamos a orar por este hombre llamado el oficial Reyes Solano, como le llamo, y por el gran Lucas, ese médico y también evangelista y escritor. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu paz. Gracias por tu justicia. Gracias, Señor. Derrama tu misericordia sobre Lucas, para que él siga creciendo como creció Jesús, que crecía en estatura, que crecía en sabiduría, que crezca en el temor a ti, que te quiera agradar en todo a ti. Mira a Cristian, que está en un asunto que usted sabe que él trabaja y su vida está en peligro cada vez que sale, así como cada uno de nosotros, pero él está en la parte del frente de la batalla. Que tu misericordia nunca se aparte de él, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté arraigada y sobreedificada y sobreestablecida en su corazón. Su confianza, su protección siempre esté, y que la protección tuya esté sobre todos tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A Dios sea la gloria. Otro aplauso al Señor. La gracia y la misericordia de Dios sea parte de la vida de cada uno de ustedes. Vamos a despedir y vamos a orar. Padre, gracias, porque tú eres un Dios bueno, un Dios eterno. Padre, te decimos, Señor, que tú has sido el mejor regalo para nuestras vidas, mi Dios amado. Padre, ayúdanos, Señor, a nosotros darle el valor del regalo tan grande, Señor, que nosotros merecemos, que es la salvación, Padre. Ayúdanos, Señor, a predicar, Padre, tu palabra, a extender el mensaje sobre cada carne, sobre cada persona. Señor Jesús, mira a las personas que vinieron hoy, que trajeron, Señor, de ese sacrificio delante de ti, que tú lo hayas recibido, mi Dios amado. Padre, ayúdanos, Señor, a caminar con integridad, con rectitud, mi Dios eterno. Mira ahora que vamos para nuestros hogares, Padre, que seas tú, Señor, tu sala, Señor, con nosotros, mi Dios amado. Que aquel que no ha podido venir hoy, Señor, y se ha quedado quebrantado de salud, que seas tú que lo levantes, Señor, con tus manos, mi Dios amado. Padre, aquellos, Señor, que han querido venir, pero todavía no sienten en su corazón venir, que se sienten, Señor, con el ánimo bajo, mi Dios eterno. Padre, que seas tú fortaleciendo a cada uno de ellos, mi Dios eterno. Padre, bendícenos, Señor amado, en esta semana que vamos a entrar, que tú nos protejas, que tú nos cuides, Señor, y que sobre todo, mi Dios amado, estemos pendientes de lo que tú has hecho en nuestra vida. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Y en Deuteronomio 8, 17 al 18 dice así: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino, acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Saludad los unos a los otros en el amor de Cristo. Dios le bendiga, hermano. Amén.